Okay. Bueno, para el módulo 8, el tema que tenemos para el módulo 8 es, soy duro manejando esto, el debido proceso, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla? Por ahora no, ya, sí señor. Ah, listo, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, en este módulo 8 les decía, vamos a ver el debido proceso. El debido proceso. Yo les planteaba que el debido proceso es como la primera línea de batalla que tenemos los trabajadores para empezar a defender nuestros derechos. Yo he sido muy reiterativo en plantear que el conocimiento es fundamental, dado que un empleador, un empresario nota cuando su trabajador o sus trabajadores tienen conocimiento sobre sus derechos y se limita, eso les limita un poco la violación del mismo. El debido proceso es sumamente importante porque es como la primera etapa que debe ejecutarse por parte de un empleador para empezar a su iniciativa de corregir, para llamarlo de alguna forma no tan brusca, el accionar de sus trabajadores. Si es la oportunidad y la posibilidad en el debido proceso que tenemos para defendernos, porque para nadie es un secreto que en Colombia este debido proceso se utiliza para deshacerse de trabajadores que están reclamando mucho sus derechos o que tienen enfermedades laborales, ¿sí? Estabilidad laboral reforzada y entre comillas se vuelven una carga para la empresa, ¿ya? Entonces, para mí es fundamental estar duchos y aprender mucho sobre el debido proceso. Entonces dicen, el derecho fundamental al debido proceso en el artículo 29 de la Constitución Política, principios del debido proceso. Entonces, bueno, yo soy muy malito para el latín. Hay muchos principios que están en latín, pero bueno, aquí el tema no es la pronunciación, sino que los entendamos. Dice, nadie puede ser sancionado ni investigado 2 veces por el mismo hecho, cuando ya hay una sanción en firme, ¿ya? Es importante, recuerden, ¿por qué? Porque los empleadores, cuando quieren deshacerse de un trabajador que utilizan el medio del debido proceso, hacen un cúmulo de faltas, por llamarlas de alguna forma, como la llaman los empresarios o los empleadores, para poder buscar excusas para hacer al trabajador. Hablando pues de lo que decíamos ahorita sobre el tema del derecho laboral colectivo, en las convenciones colectivas, cuando se presenta el pliego de petición, ya les he dicho un poco cómo funciona el tema, hay que plantear, bueno, que se prepara el pliego de peticiones, el sindicato lo prepara y se lo presenta a la asamblea de afiliados. Cuando ellos presentan los artículos, el contenido del pliego de peticiones, que es el que se va a negociar con la empresa y se volverá a convención colectiva, lo expliqué en otra parte, tenemos que estar muy atentos, ¿sí? A qué es lo que van a negociar nuestros representantes sindicales. Entonces, en el caso tal, hemos estado en varias convenciones colectivas donde hemos dejado plasmado el vencimiento de faltas. Sí, quería hacer énfasis en eso, porque es importante que en la convención colectiva, que es como la mejor herramienta que tenemos nosotros cuando el sindicato realmente defiende nuestros derechos, es que haya un vencimiento, que exista un artículo donde se quede plasmado el vencimiento de las faltas periódicamente, ¿sí? Yo he visto unas de 6 meses, de 1 año, pero eso depende pues de la habilidad de negociación y de la fuerza del sindicato, pero es importante que este artículo que plantea que nadie se puede ser sancionado ni investigado 2 veces por el mismo hecho cuando hay una sanción en firme. Obviamente pues la ley no lo permite, ¿sí? Pero si podemos asegurar más esa ley que nos ayuda, que nos beneficia en una convención colectiva, pues vamos a fortalecer mucho más nuestros derechos. Entonces, otro principio es la presunción de inocencia, ¿sí? El empleador no puede iniciar un procedimiento disciplinario asegurando que el trabajador incumplió, pues la finalidad del proceso disciplinario es establecer los hechos e identificar si el trabajador fue o no culpable. Se presume que el trabajador no cometió falta alguna hasta tanto no se haya probado dentro del proceso disciplinario. Sí, que quede claro que uno entra con una presunción de inocencia, uno entra a demostrar
¿sí? A defenderse de la acusación de la falta. Entonces es importantísimo eso. Más adelante vamos a ver unos tips que son muy importantes que nos alertan cuando se viola el principio de presunción de inocencia. Ahora lo vamos a escuchar más a fondo. Bueno, contradicción y controversia de pruebas. Es el derecho que tiene el trabajador investigado a controvertir las pruebas, ser escuchado y solicitar la práctica de pruebas adicionales que se consideren necesarias, ¿sí? La controversia de pruebas es la empresa aporta unas pruebas y yo tengo todo el derecho y debo tener el tiempo para poderme defender y poder controvertir esas pruebas. Imparcialidad. Consiste en que no debe existir inclinación a favor o en contra de la hora de juzgar un asunto frente a los procesos disciplinarios laborales. La persona que dirige el proceso disciplinario no puede tener inclinación a favor o en contra del trabajador. Debido a esto, dicho proceso no puede ser dirigido por ningún trabajador de la empresa que tenga relación alguna con los hechos que generaron la apertura del proceso disciplinario. Si esa imparcialidad, un ejemplo, un compañero me preguntaba que si un rector podría ser, en el foro de participación, que si un rector podría ser parte de ese debido proceso, ¿sí? Entonces, yo le planteaba, bueno, algunas cosas, pero para no alargarme mucho, en el caso de la imparcialidad, si el rector está involucrado, hace parte de la supuesta falta que comete el trabajador, no podría hacerlo. O en cualquier otro caso, la persona directamente encargada, que más adelante vamos a ver, que eso debe estar en el reglamento interno, convención colectiva o en el contrato de trabajo, la persona que por parte de la empresa sea la encargada de manejar un llamado de descargos, ¿sí? Donde se ejecuta el debido proceso, si se ve involucrada, tendrían que colocar a otra persona para atender ese caso en particular, si esa persona encargada se ve involucrada. Bueno. Entonces, cosa juzgada. Los hechos o conductas discutidas y sancionadas por el empleador luego de un proceso disciplinario no pueden volver a ser discutidos ni sancionados con una falta más gravosa. Lo que se juzgó, se juzgó. Dame un segundito. Listo, cosa juzgada, la voy a repetir. Los hechos o conductas discutidas y sancionadas por el empleador luego de un proceso disciplinario no pueden volver a ser discutidos ni sancionados con una falta más gravosa, ¿sí? Vuelvo y repito, el cúmulo, los empresarios acumulan faltas y en este caso es algo ya juzgado que no debe ser acumulado ni ser reiterativo en una falta posterior. Bueno, otra vez el latín. Dice, no hay pena sin ley previa. Esto es sumamente importante. No hay pena sin ley. No pueden sancionar a nadie por un hecho que no esté previamente determinado como falta. Aquí vamos a lo que yo les planteé ahorita. Revisando el tema del debido proceso, pues no está muy bien legislado, no está muy bien escrito, pongámoslo así, escrito o redactado en el Código Administrativo de Trabajo, en una ley, cómo debe ser regido cómo puede ser promovido, regido o aplicado por un empresario, ¿sí? O por un empleador. Entonces, lo que se encuentra es que debe estar la convención colectiva, ¿sí? Sería en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo, ¿sí? Cómo se va a ejecutar el debido proceso, los tiempos deben estar establecidos en una de estas tres partes, especialmente en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, si no está establecido, el empleador no puede inventarse, ¿sí? Una pena a algo que no está establecido como una posible violación a un reglamento interno. Entonces, es muy importante, y lo voy a repetir, no hay pena sin ley previa. Si no está establecido una acción de la cual me están acusando, no puede haber una sanción sobre esa que no existe por escrito. No hay pena sin ley, no pueden sancionar a nadie por un hecho que no esté previamente determinado como falta. No garantías del debido proceso.
Como elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria se ha señalado el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, el principio de publicidad, el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, la presunción de inocencia, el principio de la doble instancia, el principio de la imparcialidad, el principio de cosa juzgada, la prohibición de la reforma, otra vez el latín, bueno, el principio del novici, bueno, qué pena con ustedes, pero yo para latín sí soy malo, hablo mal español, ahora imaginen latín. Bueno, eso lo encontramos en la sentencia T 1034 de 2006 y ahí hay otras sentencias. Ustedes lo vieron en el material de estudio. Entonces, debe estar establecido, como lo define el empleador, como lo define la empresa, hablemos pues de que debe estar en el reglamento interno de trabajo, debe estar establecido los tiempos, ¿sí? Que le garantice a ese trabajador la notificación y preparar su defensa, luego la apelación, ¿sí? La doble instancia, ¿ya? Porque si no están establecidas unas garantías mínimas, vuelvo y repito, la ley no las deja claras, ¿sí? Queda como a voluntad del empleador, pero esa voluntad tiene que ser dentro de la lógica. La lógica es que a mí no me pueden decir, vea, venga para acá, preséntese que le voy a hacer un acta de descargos, ¿sí? Porque no estaría dentro de los tiempos. El tiempo tiene que estar establecido dentro de la lógica que le permita al trabajador, ¿sí? Y todo el proceso disciplinario debe estar dentro de un tiempo lógico que le permita al trabajador defenderse. Si no existe ese tiempo lógico, si lo pueden contra la pared, como decimos vulgarmente, hay una violación clara al debido proceso. Entonces, aquí hay un caso, Ivers, bueno, en inglés, también soy malito para el inglés, contra Perú. Sentencia del 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana dice, debemos tener presente que la jurisprudencia internacional es vinculante para el Estado colombiano. Esto es muy importante, hay acuerdos con la OIT y otros acuerdos, ¿sí? Que son vinculantes en la ley colombiana. Entonces, cuando estemos argumentando un derecho de petición, una querella, incluso hasta una tutela, podemos acogernos, ¿sí? A esos acuerdos internacionales que tenga Colombia con otras organizaciones, especialmente con los derechos humanos, que son las que nos favorecen en algo, y hacerlas vinculantes a un proceso. ¿Listo? Entonces, debemos tener presente que la jurisprudencia internacional es vinculante para el Estado colombiano. En ese sentido, en el caso Ivers Bronte contra Perú, sentencia del 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudió la vulneración del debido proceso administrativo en un proceso de revocatoria de la nacionalidad en el marco de la cual señaló, la Corte ha establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes. Por ende, el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo. ¿Sí? Es un ejemplo claro de que la Corte Interamericana le favoreció a este señor por la violación al debido proceso. Listo, entonces dice debido proceso y etapas procesales. Si bien la Corte Constitucional habla del reglamento interno, estas reglas disciplinarias también pueden estar contenidas en las convenciones colectivas u otros compendios normativos de la empresa como códigos de ética y manuales de procedimiento. Recuerden lo que yo les venía planteando. Debe estar cómo se ejecuta, cómo se va a aplicar el debido proceso, ¿sí? Las etapas procesales en el reglamento interno o en las otras formas, convención colectiva, códigos de ética, manuales de procedimiento. Inclusive, en mi observación personal, la empresa debería tener un tema específico, una cartilla específica para la aplicación del debido proceso, ¿ya? Y obviamente no solamente es que esté en el reglamento interno o en cualquiera de las que ya se nombraron en este artículo, sino que está en la obligación de hacérselo conocer al trabajador, capacitarlo para que lo conozca y obviamente entregarle una copia. Es importantísimo, vimos un artículo más atrás que si no está escrito, si no se le puede aplicar, si no hay una ley que diga que es una falta, no se le puede aplicar una pena, ¿sí? Aunque el desconocimiento no nos hace
inocentes cuando cometemos una falta, la empresa sí está, el empleador está en la obligación de hacerle conocer a sus trabajadores, sí, reglamentos internos, códigos de ética y obviamente las etapas procesales del debido proceso. Bueno, apertura del procedimiento disciplinario. Vamos ya al hecho como tal. Para dar inicio al proceso disciplinario debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario. 2. Dicha comunicación debe contener la formulación de los cargos que se le imputan al trabajador, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias. Estas faltas deben estar descritas en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Y ellas deben ajustarse a las conductas realizadas por el trabajador. Además de calificar la conducta del trabajador de acuerdo a las faltas leves, graves y gravísimas, ¿sí? Tercero, el traslado al trabajador de cada una de las pruebas que fundamentan los cargos o faltas de las cuales se están acusando al trabajador. Y cuarto, debe indicar el término prudencial en la cual el trabajador deba presentarse a la diligencia de descargos para que éste pueda preparar su defensa. Estas cuatro son muy importantes, pues mira, aquí hay más no. Estas cuatro son muy importantes porque es lo que le permite al trabajador, ¿sí? Que pueda defenderse, ¿sí? Y que se aplique de la forma correcta el procedimiento disciplinario, en este caso, pues el debido proceso, ¿sí? Entonces recuerden, la comunicación formal, que el trabajador esté notificado, ¿sí? La comunicación debe contener pues las conductas, las faltas. Obviamente el empleador tiene que argumentar que las faltas estaban en un reglamento interno de trabajo, ¿sí? O las otras que ya vimos, y que argumentar o justificar que el empleador cometió esa falta en los rangos leves, graves o gravísimos, de acuerdo pues a cómo estén establecidas en el reglamento interno. Y el tiempo prudencial, como decía, como no está establecido que hay X cantidad de tiempo para la notificación, para presentarse eso, los tiempos tienen que ser prudenciales. ¿Qué significa esto? Que deben permitirle al trabajador poder preparar su defensa, poder preparar la controversia contra las pruebas que presentes y contra los cargos que se le formulen y demás que presente el empleador. Esto sería como el procedimiento correcto dentro de unos tiempos prudenciales, recuerden eso, ¿sí? Los casos pueden ser diferentes de acuerdo a la falta, de acuerdo a las acusaciones, de acuerdo a cómo funciona el sindicato, en el caso de que tengan sindicato, ¿sí? Para que pueda pues acompañar dos personas de la organización sindical al trabajador. Entonces dice, la diligencia de descargos, que ya es como el hecho como tal, que el trabajador ya asiste a la diligencia. Durante la diligencia de descargos, tenga en cuenta que el trabajador deberá estar acompañado de dos representantes de la organización sindical a la que pertenezcan o a dos trabajadores de la empresa, en el caso pues de que no exista una organización sindical, ¿sí? Importantísimo eso. Dos, antes o durante la diligencia de descargos, el trabajador podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes para su defensa, ¿sí? Es importante que las organizaciones sindicales estén preparados para la diligencia de descargo, estén capacitados, ¿sí? O los trabajadores que van a acompañar, en el caso tal de que no exista organización sindical, estén preparados, conozcan lo mínimo y lo básico de una diligencia de descargo, de un debido proceso para que puedan hacer la defensa, ¿sí? Si aquí en el punto nos dice que antes o durante la diligencia de descargo el trabajador podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes para su defensa y no conocemos esa parte, las personas que van, el acusado y los dos representantes de la organización sindical, los dos trabajadores acompañantes, pues va a poner en dificultades al trabajador, dado de que es una posibilidad clara, un ejemplo que le presentan una prueba que no estaba inicialmente en la notificación o en la citación, el trabajador podrá pedir, ¿sí? Inclusive la suspensión del aplazamiento o suspensión por un tiempo, ¿sí? Prudencial, volvemos a la palabra prudencial, para él poder controvertir eso. En el caso tal de que el empleador le saque pruebas nuevas o acusaciones nuevas, él tiene esa posibilidad,
pero vuelvo y repito, es sumamente importante de que las organizaciones sindicales se preparen para una diligencia de cargo y descargo. Y lo digo porque parece lógico que lo hagan, pero no lo hacen. ¿Sí? Yo conozco muchos casos de que van como si eso fuera un domingo de picnic. Listo, entonces la sanción. El empleador debe tomar la decisión de sancionar o no al trabajador, de acuerdo a lo que se haya demostrado durante la diligencia de descargos, teniendo en cuenta lo manifestado por el trabajador, sus representantes y las pruebas. Esta decisión se le debe poner en conocimiento al trabajador. Se debe argumentar la razón de la decisión de manera clara y además esta decisión debe ser proporcional a los hechos y la conducta debe estar descrita en el reglamento interno de trabajo y ser acorde a la conducta que cometió el trabajador, ¿sí? Entonces, algo que no les había recomendado, en el reglamento interno de trabajo debe estar, ¿sí? No solamente la falta, sino la sanción a la posible falta, para conocer de antemano si el trabajador incurre en una falta, saber cuál es la posible sanción, ¿sí? Entonces debe estar esa parte de la sanción también debe estar. Y como lo dice el empleador está en la obligación de sancionar o no al trabajador después de que la diligencia se realice. Sí, pues ya vamos a ver otros tiempos, pero de la apelación y demás, pero está en la obligación de hacerlo. No puede, un ejemplo, que el trabajador logre demostrar que no es cierto, que la falta no existió, que tenía argumentos ajenos a su voluntad para que la falta se haya dado y no es culpa del trabajador. El empleador está en la decisión de sacar un documento y decir que no hay sanción en el caso tal de que pues, no pueda comprobar y demostrar de que hay una conducta equivocada de parte del trabajador. Y si la hay, si el trabajador no logra demostrar, ¿sí? Que no fue por su culpa, bueno, si pierde el debate, llamémoslo así, si pierde esa diligencia, entonces el empleador también está en la obligación de dar una sanción, darlo por escrito y que sea proporcional. Bueno, más adelante vamos a mirar un poco más sobre el tema. Entonces, el recurso de apelación, porque en una parte del ejercicio que vimos en este módulo es que en el ejemplo al trabajador ni siquiera le dan recurso de apelación, ¿sí? Que pasa mucho, parece que no, pero pasa mucho. Y otra cosa es que la persona que está teniendo el trabajador en la diligencia de descargo le dice que así haga la apelación, ¿sí? En el ejemplo que pusimos en el módulo, que así haga la apelación, la sanción ya está tomada, ¿sí? Que eso es una conducta tentatoria contra el debido proceso. Entonces vamos a ver el recurso de apelación. En virtud del principio de doble instancia, el trabajador que esté en desacuerdo con la sanción interpuesta por la empresa podrá interponer recurso de apelación para que sea resuelto por el superior jerárquico o ante la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Ya no entraría otra vez a revisar la misma persona, el encargado de este tipo de procesos en la empresa, sino que tiene que ser un ente superior, en caso tal, un gerente, por poner un ejemplo, o la jurisdicción ordinaria. Obviamente, una apelación tiene que ir muy bien argumentada, ¿sí? O si en la diligencia de descargos nosotros evidenciamos que no hay una falta y que el empleador lo que tiene, para decirlo vulgarmente y me entiendan, se la tiene montada al trabajador y podemos decir que prácticamente es inventado, ¿sí? Inventado o mal argumentado en contra del trabajador. Porque hay los casos, si el trabajador sí cometió la falta, ¿sí? Y está defendiendo algo que no debe defenderse porque nos ha ocurrido. A mí personalmente me ha tocado atender cosas que han ocurrido, que el trabajador ha cometido faltas muy graves, que han para despido directo, ¿sí? Entonces, pues sería de pronto un poco ilógico ir al recurso de apelación. Tenemos que tener dentro de nuestras defensas, dentro de nuestro derecho a la defensa personal o a la defensa de una persona que pida nuestra asesoría, estar muy parados en la lógica, porque hay cosas que son muy evidentes que el empleador no va a poder defender cuando nos acuse o que nosotros no vamos a poder defender cuando seamos acusados. Tenemos que ser muy parados en la lógica, muy dentro de lo cierto. Yo he sido muy reiterativo en eso. ¿Por qué? Porque en un proceso como estos, que un trabajador llegue a nosotros y dice, vea, defiéndame que tengo este problema, nosotros tenemos que ir parados
y amparados y fortalecidos con pruebas, ¿sí? Porque si las pruebas no existen, ¿sí? Si no podemos controvertir con testimonios, con videos, con audios, con documentos, si no podemos controvertir esas acusaciones, tanto en un proceso de estos, ¿sí? Como un proceso disciplinario, una tutela o cualquier procedimiento que vamos a hacer, las pruebas son muy importantes. Si no podemos argumentar con pruebas nuestra defensa o nuestros argumentos, entonces la verdad vamos a estar a lo que diga el trabajador, a lo que digamos nosotros sin pruebas, y la verdad es muy complicado, es exageradamente difícil, y yo siempre hago la recomendación. Y suena muy maluco, pero lo voy a volver a repetir. En otras clases lo he dicho. No podemos creerle nada al trabajador que no pueda demostrar. Así está diciendo la verdad, ¿sí? Así nosotros sepamos que hay una conducta, pero si no tenemos los testimonios, no tenemos las pruebas suficientes, no podemos creerle. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a un tercero, ¿sí? Digamos Ministerio de Trabajo, tutela o a un proceso de estos disciplinarios, a defenderlo sin nada, con las manos vacías, sin pruebas, pues nos va a quedar muy difícil. Entonces al trabajador hay que dejarle siempre claro que tiene que demostrarlo con pruebas y llevarlas, aportarlas a cualquier proceso que vayamos a defender. Eso. Dice, en varios casos, los términos y condiciones para interponer este recurso se encuentran establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo. Sin embargo, si este recurso no está contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo, de la empresa ni en la convención colectiva, esto no significa que el trabajador no pueda interponer recurso. ¿Sí? ¿Por qué? Sumamente importante, porque los empleadores, pareciera que no, pero los empleadores manejan y dejan cosas por fuera que nos pueden beneficiar, manejando todo a beneficio de ellos. Entonces, es tener en cuenta claro, tener claramente en cuenta esto, que así no exista, ¿sí? En reglamento interno de trabajo, en el proceso disciplinario, el recurso de apelación, tenemos derecho a ese recurso. Y como lo vimos en el ejercicio, así la persona encargada me diga, no, así me traiga el recurso, no lo voy a aceptar, la sanción ya está, o la sanción ya está y eso no va a cambiar, hay que presentarlo. O sea, hay que presentarlo, que nos firmen recibido por correo certificado, o llevar testigos de que lo presentamos. Esos son como los procedimientos básicos en ese caso. Entonces dice la respuesta definitiva. El procedimiento disciplinario termina con la decisión que resuelve el recurso de apelación, tal como la sanción. Como la sanción. Esta respuesta debe ser congruente y estar motivada, guardando respeto a los principios del debido proceso y de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? No puede ser una respuesta por fuera de lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo, no puede pasar por encima de la ley, obviamente proporcional a las faltas que deben ser, como lo vimos anteriormente, tienen unos rangos de leve, grave o gravísimo, ¿sí? Entonces tiene que ser muy acorde a eso, porque si no es acorde, si es desproporcionada, así el resto de la etapa haya estado bien, ¿sí? Y más adelante vamos a ver por lo menos que termine en un despido cuando no debería terminar en un despido, y además más adelante lo vamos a ver también, el despido no es una sanción, ¿sí? Entonces, si es desproporcionada, está violando, ¿sí? El debido proceso. Entonces, en el debido proceso debemos hacernos preguntas frecuentes, que son como los tipsitos que debemos tener para saber si se nos está aplicando bien o no ese debido proceso. Entonces dice, ¿qué puedo hacer cuando la empresa no realiza la notificación como corresponde? Como lo vimos anteriormente, hay unos 4 puntos que vimos, que es la notificación como corresponde, con qué debe estar, qué debe contener y demás. Entonces dice, cuando la empresa no incluye la notificación de apertura, los elementos que hemos visto dentro del módulo, lo vimos anteriormente, como por ejemplo, no se indique cuáles son los cargos o no se aporten las pruebas. Usted puede solicitar el aplazamiento de la diligencia de descargos hasta que la empresa realice la notificación como corresponde. Una excelente herramienta. Si no se hace como debe ser, se puede pedir el aplazamiento hasta que la empresa lo haga de la forma correcta. ¿Por qué? Porque si no pedimos ese aplazamiento y que lo haga de la forma correcta, pues no vamos a poder defendernos de la forma adecuada, porque no vamos a conocer cuáles son los cargos.
Y de pronto también el tema de los tiempos, ¿no? Bueno, entonces dice, otra pregunta, ¿yo puedo solicitar pruebas dentro del proceso disciplinario? Es claro, lo vimos anteriormente, pero aquí lo repetimos. Como trabajador, usted no solo debe defenderse de las pruebas que aporta la empresa, usted puede solicitar o aportar las pruebas que quiera, siempre y cuando sean relevantes para demostrar que usted no cometió falta alguna. Tienen que ser dentro del caso, tienen que ser de acuerdo a las acusaciones, ¿sí? Pero puede hacerlo en el momento, ¿sí? Dentro del proceso disciplinario puede aportarlo, puede solicitar, como yo lo decía, aplazamiento para defenderse si el empleador aporta pruebas nuevas que no hayan sido aportadas en la notificación. Entonces dice, ¿qué puedo hacer si el reglamento interno de trabajo de la empresa no se determina una escala de faltas y sanciones como lo indica la sentencia C593 de 2014? Entonces dice, cuando esto ocurre, usted puede radicar una querella en contra de la empresa ante el Ministerio de Trabajo. Recuerden que las querellas son para que las empresas, buscando pues que el Ministerio de Trabajo haga que las empresas corrijan esas acciones o esas conductas atentatorias contra los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando veamos, incluso cuando miremos que no hay un reglamento interno que contenga cómo se va a aplicar un llamado a descargos o un proceso disciplinario, eso también nos puede solucionar, una querella nos puede solucionar que la empresa lo haga, ¿sí? Y que se lo dé a conocer a los trabajadores, que tenga estipulado cómo aplicar el debido proceso, el proceso disciplinario, las sanciones, las faltas, que esté todo determinado por escrito y el trabajador o los trabajadores y trabajadoras lo conozcan. Entonces dice, ¿qué puedo hacer si la empresa se niega a aportar o practicar las pruebas que solicité? Dice, cuando esto ocurre, usted puede interponer una acción de tutela en contra de la empresa, ¿sí? Porque se nos está violando derechos fundamentales. Recuerden, la tutela es especial para buscar que nos mm, hagan valer nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Entonces dice, ¿qué puedo hacer si la empresa me sanciona por más días de lo que corresponde según lo que establece el reglamento interno de trabajo? Lo que yo les decía ahora, tiene que ser proporcional. Si ya está establecida una tabla de sanciones de acuerdo a mi falta, la empresa no puede colocarle más días o una sanción más alta a la posible falta que yo cometí. ¿Listo? Entonces dice, cuando esto ocurre, usted puede interponer un recurso de apelación para que se revise la decisión. En caso de que se confirme la decisión, usted puede interponer una acción de tutela, ¿sí? Porque no pueden sancionar a un trabajador por encima de lo que ya está establecido en un reglamento interno de trabajo. Listo, el despido puede ser ilegal, lo que hablábamos ahorita. Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. Digamos, cuando no hay despido ni hay falta de sanción por días o algo así, sino cuando le descuentan de la bonificación, simplemente un descuento de una bonificación porque por decir algo en el exceso de velocidad que aparentemente ellos relacionan, ahí qué pasa. Sí es posible, sí, pero también, como le digo, debe estar establecida la tabla de sanción económica, que y en el módulo lo vimos, no me acuerdo si está más adelante, pero eso tiene un porcentaje. Sí, eso tiene un porcentaje, creo que no puede ser más del 20% de un salario mínimo, no me acuerdo bien cómo está, voy a mirarlo, vamos a ver si más adelante está, pero sí se puede hacer, pero vuelvo y repito, debe estar establecido la sanción, la falta y el monto de esa sanción si es económica. Tiene que estar establecido en el reglamento. Si no está, no se puede aplicar. Sí, si no está en el reglamento interno, si el Que no trabajador está no conoce. aplicada, esos valores no están aplicados, digamos, en el caso de la empresa donde yo trabajo con socios, pues no está estipulado ahí. Ahí solo dice que es por retardos, por llegadas tarde, por no presentarse a la hora, ausencias injustificadas, pero de resto eso de excesos de velocidad, de pares, de emisión de pares, Lo que eso no no esté, está. lo que no esté establecido no lo pueden sancionar. No lo pueden sancionar. Listo. Ah, listo, don Mauricio, gracias. Bueno, pues compañero, gracias a usted. Listo. Entonces dice, el despido puede ser ilegal. Es legal siempre y cuando el empleador
ha establecido un procedimiento necesario para la validez del despido o se pacta de esa manera en la convención o en el pacto colectivo. En estas circunstancias es imprescindible el cumplimiento. De lo contrario, el despido será ilegal. Lo voy a explicar. El despido puede ser legal siempre y cuando la falta sea demasiado grave. Mire, a mí me tocó atender un caso donde un trabajador falsificó un documento, un abogado le ayudó para sacar sus cesantías, ¿sí? Cuando me llaman para que vaya y lo defienda, y le digo, hermano, ¿usted qué hizo? Me dijo, no, Mauricio, yo sé que la cagué, yo lo hice, le pagué al abogado, se hizo el documento, eso me da para despido, yo sé que me da para despido, yo conozco, ¿sí? Pero entonces ayúdeme, yo renuncio para no salir mal, hable con la empresa, organice. Después de que esté establecido de que la falta sea lo suficientemente grave y que se haga todo el procedimiento, si se hace todo el procedimiento, puede ser legal. De lo contrario, el despido será ilegal y lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que vamos a ver más adelante, sobre el despido, es que el despido no puede aplicar como una sanción, ¿sí? Ya que esté establecido una falta lo suficientemente grave que dé para despido directo, que no es lo mismo que se utiliza un despido como una sanción. Entonces dice, recomendaciones para los trabajadores o sindicatos, tipsitos para tener en cuenta, ¿sí? Los tips para tener en cuenta. Entonces dice, primero, a la diligencia de descargos siempre ir acompañados, ¿sí? Un compañero me preguntaba por el foro si se podía grabar. Entonces, busqué sobre eso porque hay mucha polémica. Yo he llegado a casos donde la prueba es una grabación, demandas laborales donde la prueba es, parte de las pruebas es una grabación y al Ministerio de Trabajo también la ha llevado y lo que hace el Ministerio de Trabajo es votarla porque es ilegal, ¿ya? Pero en la ley no está establecido que la grabación sea ilegal. Los criterios, lo que uno logra encontrar. Cuénteme, Eh, cuénteme. Mauricio, en ese punto que tú dices me causa risa, porque yo soy nombrado en la alcaldía distrital de Buenaventura, soy celador Sí. de un colegio. Pues directamente el rector no es el jefe inmediato, es un supervisor, alguien que tiene que velar que nosotros cumplamos con el trabajo, que la institución nunca quede sola. Entonces, el rector, ¿qué hizo? Citó a reuniones, pero nunca las manda por escrito, sino a mi compañero, vea, le dice a la secretaria, vea, mañana hay reunión. Y si uno sale trasnocho, le dicen a las 8 de la mañana tiene que correr. El único que se presentó fui yo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos, el rector canceló la reunión porque los otros 3 no llegaron. Dijo que con copia a la hoja de, con memo a la hoja de vida y todo. Yo dije, ve, ¿este man qué? Este man juega avispado. Para una reunión que hubo, pues yo grabé todo el tema. Sí. Cuando él sale ya los alegatos, pero yo qué hice, lo que yo grabé, como yo sé que es un delito, yo lo pasé, yo hice que estaba copiando en un cuaderno y yo transcribí toda la grabación. Ajá. Entonces el man de ahí me dice, ¿y usted cómo hizo para escribir todo eso? Yo le dije, hermano, usted me vio copiando. Quiere que quedó chino que yo haya grabado, tuve que jugarle viveza y con esa le gané el caso. Sí, son estrategias, todo sí. extra de tipo. Sí, pero entonces, mire, en el caso, lo que yo encontré no es que la grabación como tal sea del todo ilegal, ¿sí? Lo que pasa es que los inspectores de trabajo, más que todo, son muy acomodados a la empresa. Me pasó a mí, me botaban los CDs, las grabaciones, me lo botaban, y me decían, le estoy haciendo un favor, así me lo dijo una inspectora de Santander de Quilichao, le estoy haciendo un favor porque si yo dejo que eso llegue a la justicia ordinaria, lo meten a la cárcel, ¿sí? Pero entonces, con esa experiencia personal, ¿sí? Y he investigado sobre el tema, y yo le recomendé en el foro, es que si usted es la persona, una de las partes, podemos pelear el derecho a que usted pueda grabar, se puede pelear el derecho. Y la otra es
que usted le pida a la contraparte, usted como implicado, como una de las partes, le pida permiso a la otra persona para grabar y le anuncie que va a grabar y debe quedar dentro de la grabación. ¿Sí? Porque incluso en la grabación que yo hice, el gerente de la empresa, eso era un matón, bueno, todavía vive, dijo, yo sé que me están grabando, nosotros obviamente grabamos a escondidas, yo sé que me están grabando y pueden grabar, les doy permiso para que graben, así lo dijo y así quedó en la grabación, y sin embargo, eso le da legalidad a la grabación. Sin embargo, ni así me la aceptaron ni jueces de tutela, ni jueces de la vida ordinaria del Ministerio de Trabajo. Entonces, no es que sea ilegal, pero tiene unos requerimientos que uno puede acudir para hacerlo legal. Y pues la estrategia que usted utilice, pues en Colombia ustedes saben que somos los berracos para mirar cómo maniobramos la estrategia y lo felicito porque eso ayuda mucho. Pero no es porque sea ilegal, sino que es que se acomodan demasiado. Y lo que está haciendo el rector de ese colegio es violar el debido proceso. No porque él represente las citaciones a descargo y eso, porque yo lo escribía. Eso debe estar definido en el reglamento interno de trabajo. Y si ahí está que él es el encargado, puede hacerlo, porque la ley no le impide, ¿ya? Pero sí la ley lo que dice es que debe estar en el reglamento interno de trabajo, convención, bueno, como ya lo vimos, ¿ya? Entonces si ahí está, no hay inconveniente. Y si es otra persona y él la está suplantando, pues ahí se habría un grado de legalidad. Entonces, bueno, dice, los tips para tener en cuenta, a la diligencia de descargo siempre ir acompañados. Bueno, con eso empecé el ejemplo, porque es que cuando no se puede grabar, ¿sí? Cuando no nos dan un acta, cuando el acta no es la correcta, y eso es importantísimo, si a ustedes le dan un acta que no es acorde a la verdad, tienen que anexar y solicitar que se anexe la parte que le haga falta. Y si sin embargo no lo hacen, usted en el acta debe escribir a mano lo que hace falta y que firma la hora y el momento sabiendo que hace falta delante de fulano, sultano y perencejo. Pues son formas y son estrategias que se deben utilizar. ¿Ya? Entonces tener muy en cuenta eso. Y yo también lo decía, tener copia de estos documentos es sumamente importante. ¿Ya? Firmar esos documentos con esas observaciones es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en un proceso posterior, en un proceso más fuerte, que esto puede llegar a instancias mayores, eso nos sirve como prueba, ¿sí? En contra de esa violación al debido proceso y como prueba a la violación de nuestros derechos. Bueno, entonces dice, reclamen la actualización de los reglamentos internos. Y yo le anexo, no solamente la actualización, sino la existencia, porque en muchas partes no existe. Y donde exista, que lo compartan, que los trabajadores lo conozcan. Dice, tercero, demanden los reglamentos internos vigentes si no están de acuerdo a los mínimos legales, ¿sí? Eso lo decía más anteriormente. Hay que demandar cualquier cosa, sea en el reglamento interno de trabajo, sea en el contrato laboral, que violen nuestros derechos. En este caso, los reglamentos internos que no estén de acuerdo a los mínimos legales, ¿sí? Faltas desproporcionadas y demás. Dice, 4. Objeten los proyectos de reglamento internos que publiquen los empleadores si no se ajustan a los mínimos legales. ¿Sí? Que tenemos en cuenta eso. Inicien acciones de tutela durante los procedimientos, las sanciones y los despidos por violación al debido proceso. Las acciones de tutela son fundamentales. En este caso, ¿sí? De violación al debido proceso. Dice 6. Demanden ante la justicia ordinaria las sanciones y despidos por omisión de la aplicación de estos fundamentos constitucionales. 7. Establezcan en las conversaciones colectivas procedimientos previos a la imposición de despidos y sanciones, lo que yo les planteaba. Hay que buscar que en la convención colectiva se incluyan, ¿sí? Bueno, en este caso serían, repito, el pliego de peticiones que incluya puntos que nos beneficien y que nos ayuden a mejorar las condiciones, sanciones y demás del debido proceso. Eso entra a una negociación, ¿sí? Y ya ahí se buscará lo mejor posible y ya quedará en convención colectiva. Es el procedimiento. Listo. Entonces, 8. Los sindicatos deben preparar a sus directivos y afiliados en este tema. Es fundamental la capacitación en estos temas. Dice,
Puede que el empleador inicie procesos disciplinarios para tratar de encubrir su conducta antisindical. Esto se ve, es el pan de cada día. Entonces dice, la Corte ha señalado que puede haber una eventual transgresión del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical y las consecuencias que eso puede tener en los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso. Recuerden, el debido proceso es un derecho fundamental. Por tanto, el conflicto planteado no solo se circunscribe en un ámbito de protección individual y subjetiva de derechos laborales, sino que, por el contrario, se extiende a la esfera constitucional del derecho laboral colectivo, relacionado de manera directa con los límites y alcances de la libre asociación como una de las garantías del Estado Social de Derecho, ¿sí? En el curso de Derecho Laboral Colectivo encontramos los acuerdos firmados con Colombia con la OIT. Es sumamente importante cuando la Real saque, promueva el curso de Derecho Laboral Colectivo, estén atentos para afiliarse. Como lo plantea el compañero antes de empezar a grabar la reunión, que está de acuerdo, que ha notado que se complementa el curso de Derecho Laboral Individual con el Derecho Laboral Colectivo. También le pueden solicitar a la Real que los incluya en un curso de esto. Es fundamental, es sumamente importante porque el derecho laboral colectivo, las organizaciones sindicales en sus convenciones colectivas son la mejor herramienta que tenemos para defender nuestros derechos, ¿sí? Que son un derecho laboral individual, ¿sí? Porque está defendiendo mi derecho, pero se hace de forma colectiva y eso tiene mayor fuerza y mayor veracidad en la protección de nuestros derechos. Entonces dice, estas sanciones pueden ser conductas antisindicales. Preste atención, las siguientes son conductas antisindicales. Es importantísimo. 1. Sanción en razón a la colocación de banderas sindicales en las reuniones en los lugares de trabajo. La instalación de tableros de anuncios, la distribución de boletines y folletos sindicales, la firma de peticiones y la participación de reuniones sindicales constituyen actividades sindicales legítimas, ¿sí? Entonces, si el empleador sanciona a un trabajador por estar repartiendo folletos del sindicato, ¿sí? Por pedir firmas de alguna petición o participar en alguna reunión sindical, que son actividades legítimas sindicales, está violando, ¿sí? Es una conducta sindical, está violando está violando el derecho laboral colectivo, está violando el derecho a sindicalizarnos que tenemos. Entonces, es una conducta de violación, una conducta antisindical que tener sumamente importante. Hay que tener muy en cuenta esto y es muy importante, pero les hago una recomendación, ¿sí? No podemos caer en faltas y dar papaya, como yo les he dicho en las reuniones, en las clases. Cuando vamos a repartir folletos, tenemos que tener en cuenta que no estemos violando el horario de trabajo de un compañero, que no estemos en nuestro horario de trabajo. ¿Sí? Recuerden que sí hemos visto que podemos tener permisos sindicales para este tipo de labores, ¿sí? Entonces no podemos dar papaya que estemos en un horario de trabajo, que no hayamos pedido permiso sindical para una reunión o para otras cosas y estemos en esa actividad, ¿sí? Entonces, primero lo primero, permiso sindical para repartir folletos o nuestro horario libre, nuestra hora libre, que no nos pueda incurrir en una falta, ¿sí? O con los permisos sindicales para reuniones. Si estamos saneados en eso, si no estamos dando papaya y sin embargo el empleador sanciona a un trabajador por estos, es una conducta antisindical, ¿ya? 2. Sanción en razón a la publicación y la difusión de noticias e informaciones de interés sindical. Constituyen una actividad sindical lícita, ¿sí? Repito. Sanción en razón a la publicación y difusión de noticias e informaciones de interés sindical. ¿Por qué? Porque es que repartir información sindical, ¿sí? La difusión de noticias, es una actividad sindical permitida en la ley, amparada por la ley. Si sancionan a un trabajador por esta conducta, pues está en una
conducta antisindical el empleador. Entonces dice, y la aplicación de medidas de control de las publicaciones y de los medios de información puede significar una injerencia grave de las autoridades administrativas en esta actividad, por lo que el ejercicio de los poderes administrativos debería estar sujeto a control judicial que interviniese lo más rápido posible. ¿Sí? El empleador no puede interponerse o evitar que los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones sindicales hagan sus publicaciones, vuelvo y repito, de la forma correcta, ¿sí? Ya otra cosa es un mitin, otra cosa es el derecho a huelga, pero mientras no estemos en una posición de esas, que la veremos, espero que puedan verla conmigo en un curso de Derecho Laboral Colectivo, mientras no estemos en una actividad de esas, ¿sí? No violemos el derecho a trabajo de otras personas. Recuerden que en las empresas están los trabajadores que no les gustan los sindicatos, que no se sindicalizan y ellos mismos pueden servirle a los empleadores para decir, vea, es que me interrumpió mi trabajo y servir para que nos llamen a una sanción o nos lleven a un proceso disciplinario. Entonces, vuelvo y repito, es no dar papaya. Obviamente, este tipo de trabajadores, cuando ya vean que el empleador los va a despedir, van a acudir al sindicato, pero eso es otro cuento. Entonces, 3. Amenaza de iniciar acciones penales por parte de las autoridades en respuesta a opiniones legítimas de representantes de una organización sindical. Puede tener un efecto intimidatorio y perjudicial en el ejercicio de los derechos sindicales. Recuerden que en las etapas del debido proceso, cuando estamos en la diligencia de descargos, se debe ir acompañado de 2 representantes de la organización sindical. Veíamos en varias partes que es fundamental prepararse. Los sindicatos deben preparar al trabajador llamado a descargos y a los acompañantes para esto, porque los empleadores son muy hábiles en intimidar, ¿sí? De muchas formas a las personas que van a defenderse y a los mismos acusados. Entonces, ese tipo de intimidaciones que perjudican nuestra defensa de los derechos es una conducta atentatoria a nuestro derecho sindical, una conducta antisindical. ¿Sí? Entonces, aquí está la fuente, la sentencia T612 del 2019, entre otras que hay más. Listo, entonces dice, el despido no es una sanción, ¿sí? El artículo 62 del Código Administrativo de Trabajo está en la sentencia C299 del 98, en la sentencia T546, ¿sí? El despido no es una sanción, ¿ya? Vuelvo y repito, si está establecido las razones, ¿sí? Las razones para un despido y se comete por parte del trabajador la infracción para ese despido, es muy diferente a una sanción como tal. Una sanción no puede ser despido, eso se puede, bueno, un despido directo, un despido, se me olvidó el término que lo vimos en otra clase, bueno, con justa causa, ¿sí? Entonces es algo muy diferente a una sanción. Entonces dice, en las audiencias importantes, importantísimo, tips para las audiencias, no sé a cuántos hayan llamado, pero cuando uno se presenta a una audiencia de descargos, sea acusado o sea defensor, es muy complejo, es muy nervioso, da mucho nerviosismo, entonces es importante tener en cuenta en las audiencias. La presencia y conducta de los dirigentes sindicales debe ser activa, ¿sí? Yo no puedo llevar 2 personas a que me ayuden, a que me defiendan y se queden por ahí opacados, que tengan miedo de hacer la defensa y de la forma correcta. Dice, el llamado a descargos no es una sanción, ¿sí? Es el procedimiento y de ahí, de lo que usted pueda argumentar y defenderse o lo que el empleador, la persona encargada del llamado a descargos pueda argumentar, se deriva la sanción, pero el llamado a descargos no es una sanción. Listo. El llamado a descargos es un derecho para que el trabajador se defienda. Es el procedimiento, hace parte del debido proceso para que el trabajador se defienda. El trabajador está amparado bajo la presunción de inocencia, ¿sí? Uno entra a un proceso disciplinario con la presunción de inocencia. Si no entra con la presunción de inocencia, le están violando su debido proceso. Si el empleador de antemano lo acusa, es culpable, está violando el debido proceso. Entonces, el trabajador no puede asistir, callar, aceptar o negar
¿sí? Dice, perdón, el trabajador puede no asistir, callar, aceptar o negar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el trabajador no asiste, pues estamos hablando de que el llamado a descargos es un derecho que tiene el trabajador, ¿sí? Para defenderse. Si el trabajador decide no asistir, pues tendrá sus razones o no tendrá argumentos. Bueno, pero entonces el trabajador puede no asistir al llamado a descargos, puede callar durante el llamado a descargos, puede aceptar o puede negar, ¿sí? De acuerdo a las condiciones, ojalá con mucha calma y preparado para eso. Entonces dice, se pueden impugnar preguntas, ¿sí? Se pueden impugnar preguntas y ya vamos a ver por qué se pueden impugnar preguntas. Mauricio, Cuénteme, compañero. Te tomo un ¿qué cafecito. pasa si no asiste? Ahí dice que dice el trabajador no Puede puede, no o sea, no asistir. asistir. Cuando el trabajador, cuando el trabajador está en el derecho de no asistir, ¿ya? Pero entonces pierde una etapa procesal que le sirve para su defensa. Entonces, no es que al no asistir le vaya a imputar una falta más, ¿no? ¿Ya? Pero entonces lo que sí incurre es que va a perder la opción que tiene el trabajador para defenderse y refutar las acusaciones que se le hagan, ¿ya? Es como el momento indicado para defenderse. Y si no asiste, pues va a perder la oportunidad, ¿ya? Disculpa, una pregunta. Cuénteme. Yo soy del Roosevelt, ¿no? Allá Sí, hemos pasado a descargos y siempre son 3, 4 preguntas y las 4 preguntas son incriminatorias. Entonces, sí, pues la persona que va a los descargos cuando la ya se asusta nomás con la pregunta porque le dice, ¿es usted consciente que cometió una falta por esto? Entonces sí. ya se asustan y muchas veces ellos mismos se incriminan, pero pues uno interviene y los trata de salvar. Sino que ahí se podría hacer algo, como decía usted anteriormente, que se podía demandar o algo así, ¿no? Eh, ¿Podríamos hacerlo? Porque se todos puede, tienen la misma metodología. Se puede impugnar. Si esa metodología no creo que esté establecida las preguntas como tal en un reglamento interno, ¿ya? Eso la preparan antes de. Entonces, cuando el trabajador tiene que estar preparado, ahorita vamos a ver tipos de preguntas como esas para que las identifiquen. Entonces, lo que se puede hacer es impugnar. Esa pregunta no la puede hacer, ¿sí? No se la puede hacer al trabajador en el caso de que estemos defendiendo o que el trabajador sepa y que no me puede hacer esa pregunta o estoy en mi derecho de no contestarla, cámbienme la pregunta porque es una pregunta, aquí la vamos a ver, Pereiras, bueno, ahorita la vamos a ver, que me incrimina, ¿sí? O Incriminatoria. que viene con una respuesta ya incriminatoria, conteste sí o conteste no. Ahorita lo vamos a ver, sí, pero muy buena la anotación y para eso tiene que estar preparado. Pero entonces, como le digo, si las preguntas están en un documento, se puede impugnar antes de, pero ellos siempre se preparan y salen con las preguntas. Si sean las mismas siempre, salen con las preguntas es en el momento, ¿ya? Entonces, Sí. ahí lo primordial es impugnar en el momento en que la haga. Y Pero ahorita vamos a, ¿sí? una otra cosita, lo que pasa es que, pongámosle ya, es que allí sí hacen muchos descargos y No, allí es toca que, acompañar a muchos. Entonces, nosotros, bueno, pasamos a los descargos, después nos emiten como tal la sanción y nosotros vamos a impugnar y según eso que no, si queremos hacerlo, tenemos que irnos a otras instancias porque ellos no, o sea, la decisión tomada no es impugnada ni aceptada en el instituto. no, están violando el debido proceso porque debe de haber dos etapas y el derecho a impugnar. Entonces, la recomendación que yo le hago es llevar una querella, ¿sí? Y la tutela como tal. ¿Por qué razón? Porque es que lo que hay Listo. que buscar es que cambien la conducta porque, como le digo, las preguntas como tal sean en el momento, lo que hay que hacer es impugnarlas, ¿ya? Pero si ya a usted le niegan el derecho por aquí lo vimos, Ay, a la ay, segunda instancia, ¿sí? sí, Si a usted le niegan el derecho a la segunda instancia, pues están violando todo el debido proceso, porque ya lo vimos que usted tiene derecho a la segunda instancia, es parte del proceso, entonces le están violando el derecho. Entonces, eso sí se puede atacar como tal, eso hay que atacarlo, listo. ¿ya? Bueno, Muchas entonces, bueno, gracias a usted, gracias. compañera. Bueno, pues, dice, en la audiencia no son admisibles las preguntas
sugestivas, que es lo que usted el buen ejemplo que usted me colocó, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Si llaman mucho a descargos, la organización sindical debe sacar unos folleticos con esta información para que el trabajador y las personas del sindicato que acompañan a los trabajadores sepan cuál es una pregunta sugestiva, ¿sí? Una pregunta capciosa, para que en el momento de una la puedan impugnar. Y en el acta que saque la persona que está manejando los descargos o la oficina, deben solicitar que incluya las preguntas que hicieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a ir a un proceso, una querella o una tutela, podemos anexar que dejen de hacer ese tipo de preguntas porque son capciosas, sugestivas o cualquier otra pregunta que viole nuestro derecho, ¿ya? Entonces, ahí se puede atacar. Ellos pueden decir que no, pero entonces nos llevamos copia con las preguntas escritas, ¿sí? Para poder manejarlo. Pero como vuelvo y repito, antes de, si no hay una pregunta, si la pregunta no está escrita en un documento antes de, pues nos queda completamente imposible denunciarla. La herramienta que queda es esa, solicitar que quede en el acta la pregunta como tal y después sí llevarla a una querella o una tutela. Entonces vamos a ver las sugestivas, ¿sí? Son aquellas que sugieren la respuesta, ¿sí? Son las preguntas que nos llevan ya a una respuesta infundada. Bueno, lo voy a repetir porque eso fue un pedacito de opinión mía. Sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta. Generalmente este tipo de preguntas se realiza por medio de aseveraciones. Lo cierto es que, dígame si es o no cierto que, ¿sí? La capciosa son las que inducen a error al deponente. En la pregunta, es la pregunta engañosa, por ejemplo. Lo cierto es que usted dejó de llegar tarde, ¿sí? Ellos son muy hábiles en esto y para eso estudian los condenados. Entonces, este tipo de preguntas que no importa si usted contesta sí o no, ¿sí? La respuesta será perjudicial. Miren la pregunta, lo cierto es que usted dejó de llegar tarde, ¿sí? Si dice que no, está reconociendo que está llegando tarde. Y si dice que sí, reconoció que llegó tarde anteriormente. Es importantísimo. Entonces dice, ya que si contestas, se dará por cierto que llegaba tarde, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto, ¿sí? Y buscar la forma de atacarlo. Entonces dice, conducta del disciplinado. En el transcurso de la misma, la diligencia de descargos, el empleado, frente a esto, recuerden que el trabajador que va a la diligencia de descargos tiene el derecho de callar, ¿sí? Responder o no a cualquier pregunta. Pero en este caso, hay que impugnarla y que quede por escrito. Solicitar o que quede por escrito. Recuerden que podemos solicitar, grabar pedir el permiso para grabar la audiencia de descargo. Eso podemos hacerlo, pues ya de pronto que no lo acepten, pero el compañero dio una muy buena herramienta, podemos tomar nota, etcétera, etcétera, entonces para que tengan en cuenta eso. Entonces dice la conducta del disciplinado, que con todos los nervios del mundo hay que hacer de tripas corazones, como decimos. Entonces dice, en el transcurso de la misma, la diligencia de descargos, el empleado tiene la opción de aceptar los hechos si ellos efectivamente ocurrieron, ¿sí? Guardar silencio o negarlos. Inclusive tiene la opción de no asistir a ella. La consecuencia jurídica de esto no es que los hechos imputados se tengan como ciertos o que dicho actuar agrave las imputaciones que se atribuyen para dar por terminado vínculo laboral, que era lo que el compañero me preguntaba ahorita. Entonces dice, hágase las siguientes preguntas siempre que lo llamen a descargos, ¿sí? Primero, la falta disciplinaria está previamente calificada como tal, lo que yo les decía, tiene que existir, y lo vimos en el material, tiene que existir un sitio, reglamento interno, convención colectiva, etcétera, etcétera, donde esté apuntado, anotado, definido las faltas disciplinarias y la sanción como tal. ¿Listo? Entonces, primero, la falta disciplinaria está previamente calificada como tal. Eso tenemos que preguntarnos antes de ir a la audiencia de cargo. Lo otro, ¿se comunicó al trabajador la apertura del proceso disciplinario? ¿Se informó al trabajador las conductas y las faltas disciplinarias en las que incurrió? ¿Se entregaron al trabajador las pruebas en las que se apoyan los cargos contra él?
Se indicó el tiempo durante el cual el trabajador puede formular descargos, discutir las pruebas que haya en su contra y allegar las que considere necesarias. Se resolvió el caso observando la presunción de inocencia. Se le dio la oportunidad de controvertir la decisión tomada. La decisión tomada estuvo debidamente motivada. La sanción es proporcional a la falta. ¿Sí? Recuerden que todo esto ya lo vimos ahorita, hace poquito. Se estableció la culpabilidad, dolo, culpa, falta grave, perdón, dolo o culpa, falta leve, grave o gravísima, con base en el reglamento interno. ¿Sí? No tiene que estar establecido. Si no está establecido, podemos colocar en tela de juicio cualquier sanción, porque no me pueden acusar de una conducta la cual yo no conocía, que dentro de la empresa podía llevarme una falta. Compañeros y compañeras, pues con estas preguntas que es sumamente importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si no se da, si la respuesta a estas preguntas, a varias de ellas, es que no ocurrió eso, ¿sí? No se resolvió el caso observando la presunción de inocencia o no se le dio la oportunidad de controvertir la decisión tomada, hay una violación del derecho, ¿sí? Hay una violación al debido proceso. Recuerden que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta. Hasta aquí llegó la presentación del módulo 8. Yo la verdad estoy muy contento porque pues hace ya varios meses no daba cursos con la Redal. Es un excelente grupo. Se cambió mucho la metodología porque los cursos de la Redal, pues un curso como esas tenía 2 clases en todo el curso. Ahora pues fueron una clase semanal que pues damos mucho más material, pueden hacer más preguntas, podemos tomar los temas más a fondo y eso pues la verdad me generó mucha alegría pues poderlo presentar ante ustedes. Entonces, compañeros y compañeras, si tienen alguna pregunta es el momento. Cuéntenme. Yo tengo muchas, pero lo que pasa es que no he conseguido aquí en Bogotá quien nos lleve, pongámosle como esa demanda, porque pues nosotros nos hemos dado cuenta de, de la falta que están cometiendo, ¿no? O sea, de que las preguntas son 3, 4 preguntas y todas de una vez lo incriminan a uno. Bueno, pues Entonces, sí, no dígame. sé si nos puede dar el nombre de un abogado conocido, pues para que nos oriente y a ver si se puede hacer algo, porque es que es repetitivo. O sea, di tú el año pasado fueron, sin mentirle, y sobre todo a la junta directiva, a 3 los llevaron a descargos y al presidente, imagínese, 2 meses de sanción por 2 quejas de 2 pacientes. No, y que los pacientes, no, bueno, no voy a opinar mucho sobre los pacientes, pero no vea. Ahí la primera recomendación que yo hago es conseguir las pruebas, ¿sí? Porque no solamente el testimonio sirve mucho, pero si ustedes pueden, como yo le planteaba, que quede por escrito las preguntas, ¿sí? Es una prueba fundamental para iniciar un proceso. Se puede hacer una querella, la misma tutela, pero sí necesitamos las pruebas por escrito, porque no Sí, sí solamente no las es que hay. sí las En el excelente. acta queda la pregunta como tal y es que es totalmente incriminatoria. Y Es queda también las observaciones que nosotros hacemos, excelente. donde hacemos, o sea, decimos que son incriminatorias y que no las vamos a contestar o que son en doble sentido, porque hacen preguntas en doble sentido para que el que está en los descargos Se conteste acuse. y Se, acepte. Sí, sí, se acuse, sí. exacto. Entonces, no, bueno, herramientas, si tienen esa herramienta es fundamental. Y si son varios las personas llamadas a descargos con la misma conducta, pues full. En Bogotá, pues yo voy a hablar con mi jefa Adriana Guarnizo, que en el Centro de Solidaridad, pues a ver si se puede manejar el tema, ¿ya? Para poder apoyar en eso.
porque pues si tienen las herramientas como tal, si es la violación que ni siquiera el derecho puede apelar y demás, pues hay una falta gravísima. Entonces yo voy a mirar cómo podemos hacer con ellos allá, con el Centro de Solidaridad y La Real, para mirar a ver cómo se puede atender el caso como tal. ¿Listo? Ay, muchas gracias, porque también pues, nuestro sindicato no es tan grande. O sea, somos 75 afiliados de Pues 460 empleados, pero pero pues somos hartos. ahí tienen derecho, tienen Sí, derecho. ujú, muchas Y el gracias. problema, bueno, listo, niña, muchas gracias. ¿Usted alguna otra pregunta? Bueno, compañeros y compañeras, parece que no. De todas formas, agradecerles mucho. Ustedes saben que la grabación va a quedar en el grupo, la grabación de todas las clases quedan en el grupo de WhatsApp. Espero que estén guardando el material. Sí, es material que nos ayuda mucho en el día a día en nuestros trabajos. Bueno, yo llevo 12 años despedido, pero no es culpa de ustedes. Y quedo atento para lo que necesiten. Esta es nuestra última clase. Muchas gracias por todo. Quedo atento en el grupo de WhatsApp y en el foro del módulo 9 para la evaluación final y espero que esto les haya servido muchísimo. Muchísimas gracias. A Muchas usted, don gracias. Mauricio, muy amable, muy gentil, Dios Vale. lo bendiga. Feliz tarde. Gracias. Feliz noche. Buenas Chai. noches. Buenas noches, lo mismo, se cuidan mucho. Felices sueños. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Muy amable por todo. Gracias, gracias.